Bienvenidos al estudio bíblico, el tiempo para escudriñar las escrituras y hallar en ellas sabiduría. Gracias a Dios podemos congregarnos una semana más para analizar lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Padre. Amado y bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por esa misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias por la salvación que nos has otorgado. Gracias porque tenemos las Escrituras que nos guían ante tu presencia. Bendito Padre, queremos en esta hora rogarte por la vida de cada uno de quienes comparten este tiempo de estudio, Señor, para que tú obres en sus corazones, redarguyendo de todo pecado y trayendo entendimiento, conocimiento, sabiduría a sus corazones. Te rogamos tu presencia y dirección en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca estudiar el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, uno de los capítulos más conocidos del mundo cristiano, donde nos narra con bastante detalle lo que ocurriría 8 siglos más tarde en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer. Les recuerdo una vez más que nosotros usamos para este estudio la Biblia textual, cuya traducción más fiel a los originales en hebreo, en arameo, en griego, nos permiten acercarnos mucho más al sentido original con el mensaje más claro que tuvo en mente el escritor al transcribir lo que Dios le ponía en su corazón. Capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades, y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugo a Jehová quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Bueno, este capítulo es demasiado interesante y es uno de los más citados en las Escrituras. Vemos que Mateo, Lucas, Juan, Pablo y Pedro fueron algunos de los que citaron pasajes de este capítulo. Por ejemplo, Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dice Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Luego tenemos a Lucas mismo escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos 32 y 33, donde nos dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. También Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 16, hace mención a este capítulo 53 de Isaías. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por último, citamos al apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Bueno, era el capítulo revelador de la persona del Mesías, el ungido de Dios. Capítulo para nosotros más claro que el agua, pero en aquel entonces completamente incomprensible. Ni siquiera en los tiempos del Señor Jesucristo, su nación, el pueblo de Israel, pudo comprender este mensaje. Empezamos con la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bueno, la verdad es que el pueblo era muy religioso, seguía supuestamente a Dios, pero mediante ritos, costumbres, tradiciones, algunas ni siquiera mandadas por Dios, sino añadidas por los hombres. Y no tenían claro el significado de este capítulo y esperaban cosas distintas a las que ocurrieron. No creyeron este anuncio, no lo comprendieron, no lo aceptaron en la forma que tenía que ser. Ellos esperaban un Mesías político, gobernante, que los librase de sus enemigos materiales, físicos, y les trajera prosperidad como en los tiempos de Salomón. Dice la segunda parte del primer versículo: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, es interesante ver esta expresión: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo nos indica fuerza, poder. Y cuando leemos el Salmo 8, versículo 3, nos dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. Vemos que la creación de los cielos solo requirió
la obra de los dedos. Pero aquí estamos hablando del brazo de Jehová. Un brazo con poder, un poder muchísimo más grande que el de la creación. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Cuando el Señor Jesús llegó a nuestro mundo encarnado, Él llegó en una época donde el sistema religioso estaba tanto o más corrompido que el de nuestros días. La gente iba atrás de sus propios intereses. Se había ofrecido el sacerdocio a quienes más le ofrecieran a Herodes. Por eso en ese tiempo estaban los saduceos, que ni siquiera creían en la resurrección. Este ambiente de incredulidad, de falta de respeto, es la tierra seca sobre la cual brota como un renuevo, como una ramita, como un brotecito de una planta, en medio de esa sequedad, de esa aridez espiritual, llega el Señor Jesucristo. Nos dice, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. No se iba a desear por su apariencia física. En las películas de Hollywood, en las novelas, ponen galanes muy guapos ahí representando al Señor Jesucristo, pero este capítulo nos dice que su atractivo no era físico. No lo íbamos a desear por su apariencia. Según los antropólogos que han estudiado la contextura física y el posible rostro de los habitantes de Judea en el siglo I de nuestra era, nos damos cuenta de que eran hombres pequeños de estatura, un promedio máximo de 1,65 m, morenos por estar trabajando bajo el sol. Jesús había sido carpintero, debe haber sido bien robusto, gruesito. El cabello no era nada largo así, porque la gente confunde los términos nazareo, que en la Biblia nos enseña que no podía cortarse el pelo, con el de nazareno, alguien que viene de Nazaret. Y a Jesús se lo conocía como nazareno, que venía de Nazaret, pero no era un nazareo. No había un voto ante Jehová para no cortar el cabello de él, ni que viva vino ni sidra. Él tomaba vino, vemos las bodas de Caná y la última cena. Él tomaba vino, él no era nazareo, él era nazareno. Por lo tanto, probablemente al igual que la mayoría de hombres en su tiempo, usaba el pelo corto. Entonces, un hombre moreno, pelo corto, de baja estatura y muy fornido, y sin mayor belleza física. Así es como podríamos visualizar a la persona de Jesucristo en los tiempos que estuvo en esta tierra. La gente siempre se quiere poner algo muy pintoresco para representar a nuestro Señor Jesucristo. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Porque la gente no lo deseaba a Jesús, la gran mayoría. Habían unos seguidores, pero otros no tomaban en cuenta a Jesús. Y quienes lo desearon no fueron por su apariencia, sino por su mensaje, por sus milagros, por su misericordia. Eso lo hacía deseable y atractivo. Cuán gran lección para el día de hoy, en que nos fijamos tanto en las personas por su apariencia externa, pero las apariencias engañan. Vemos un sistema muy religioso, pero que Dios lo pone como una tierra seca, árida, que no tiene valor. Despreciado y desechado entre los hombres. Cuando Jesús estuvo aquí, fue despreciado. Esto quiere decir, su precio se disminuyó, no se le dio el valor, no se lo reconoció. Como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Incluso sus propios hermanos, mientras él habitó aquí, no creyeron en él. Es más, sus propios discípulos huyeron cuando lo vieron en problemas. Y la nación entera se apartó de él. Despreciado y desechado. Y hoy en día hay mucha gente que también lo desprecia, se burla y lo desecha, no quiere nada con Dios. No quieren aceptar ese regalo que nos trajo Jesucristo. Para ellos no tiene valor. Es lo mismo que nos dice Isaías aquí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, durante su ministerio el Señor Jesús no pasó mayores dolores, más bien dificultades, como a muchas personas, para su ministerio. Pero en el tiempo de entregarse voluntariamente como sacrificio para nuestra salvación, sufrió toda clase de golpes, humillaciones, torturas, maltratos, que fueron minando poco a poco su vida, sus fuerzas, sus energías, llegando a lo que él había sido un hombre de trabajo fornido, a convertirlo en alguien que no podía finalmente ni siquiera cargar su propia cruz. Vemos que nos dice experimentado en quebranto. Él sí se quebrantó mucho. Ahí sí podemos hablar de física y espiritualmente. Él lloró por Jerusalén, él intercedió por sus discípulos, él se molestaba frustrado al ver la incredulidad del pueblo de Israel, la infidelidad de la clase sacerdotal, la hipocresía de escribas y fariseos. Todo eso lo quebrantaba, y el quebranto físico que lo llevó a colapsar y perder su vida. Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Aquí el autor se pone en el tiempo de la crucifixión, pero en el tiempo de la humanidad también. Porque tanto en el pasado, antes de el Vía Crucis, como después de la resurrección de Jesucristo, muchos escondemos de él el rostro. Habemos quienes nos hemos avergonzado alguna vez de que nos reconozcan como discípulos del Señor. Pedro lo negó. Escondió de él su rostro, lo despreció, después se arrepintió. Los demás huyeron. Y hoy en día mucha gente se esconde de Jesús, se esconde detrás de sus ocupaciones, actividades, de tantas cosas, y desprecia lo que Jesús ha hecho por nosotros. No ha cambiado la situación, por tanto este mensaje también aplica para nosotros hoy en día. Lo tuvimos por nada. Cuando el hombre vive lleno de prosperidad material, de éxitos, de logros, vive tan ocupado en sí mismo, tan vanidoso, que tiene por nada a Jesucristo. No lo toma en cuenta en su vida. No vive para Él. No vive cumpliendo su palabra. Vive para sus vanidades, para su orgullo, para sus deleites y placeres. Nada más. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Enfermedad, la mayor enfermedad, la del pecado. Un peso enorme, gigante, cargó. La palabra hebrea para esto es como el que levanta una carga, levanta un peso grande, el peso del pecado. Hizo el esfuerzo y cargó nuestras enfermedades. También las enfermedades físicas. Por eso Dios, cuando está en su voluntad, también nos sana cuando clamamos a Él para gloria de su nombre, porque Él tiene absoluto poder sobre las enfermedades del espíritu, del alma y del cuerpo. Y llevó nuestros dolores. ¿Cuántas cosas nos causan dolor? Las emociones, los sentimientos y los malestares físicos. Pero Él ya cargó esos dolores.
Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Muchos creyeron que ese sufrimiento que padeció Jesús se debía a sus pecados, que por eso Dios lo había humillado, lo había herido y azotado. Pero lo que no entendían es que eso lo sufrió Él porque Él cargó nuestras enfermedades y dolores, principalmente los espirituales. Él se cargó sobre sus hombros el peso de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de todos nuestros males. Y por eso, porque nuestro Padre Celestial no puede estar ante nada corrompido, el Señor se apartó de Él y Él fue herido, azotado y humillado. Pero no por Él merecerlo, sino porque Él cargó con su culpa y con mi culpa. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, ¿sí? Traspasado de espinas en su frente, traspasada su piel con los azotes, traspasadas sus manos y sus pies por los clavos en la cruz, traspasado su costado por esa lanza. Lo que usted y yo merecíamos lo sufrió Él, por nuestras transgresiones, haber transgredido la ley de Dios, haber hecho lo que a nosotros nos daba la gana y no lo que Dios nos mandaba. Por eso Él fue traspasado, molido por nuestros pecados. Molido, cuando usted pone una carne en un molino y le sale carne molida, no se parece a lo que era antes. Pierde toda su forma, su consistencia, queda hecha un guiñapo. Bueno, así fueron los golpes, el maltrato, el hambre, la deshidratación. Descompusieron totalmente la vida física de Jesús. Fue molido. Es una palabra muy fuerte, completamente destruido. Su humanidad fue completamente acabada. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. El hombre, desde que desobedece, queda en enemistad con Dios. Y la paga del pecado es muerte, nos dice la Biblia. Por lo tanto, había que cumplir esa paga. Y resultaba imposible quedar en paz con Dios si ya estaba muerto. Pero murió Jesucristo por usted y por mí. Ya fue el cordero sustitutivo, ya no se usaría más ese cordero para pagar por uno o varios pecados, sino la muerte del santo para pagar por todos los pecados. El precio de nuestra paz, un precio gigantesco. A veces pensamos que por recibir la gracia de la salvación gratuitamente no tiene precio, no. La recibimos gratuitamente porque el precio incalculable ya fue pagado. Y este fue el precio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por su herida fuimos sanados. Por esas heridas en su cuerpo, por esa humillación ante la creación. Ese fue el precio que nos ha sanado del pecado, que nos ha librado de la muerte eterna, que nos otorga toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Ese fue el precio. Y ese precio nos sana. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Aquí pone a todas las personas, a todos los seres humanos, completamente al mismo nivel. Nadie es mejor que otro. No es que haya quienes puedan justificarse de que han sido buenos y no necesitan el regalo de la salvación, porque nunca han hecho nada mal. Aquí nos dice la Escritura, por cuanto
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. No ha habido alguien que cumpla a plenitud la voluntad de Dios en su vida. Todos nos descarriamos. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese peso enorme. ¿Cuántas veces al día peca usted? Miente, se apropia de algo indebido, tiene malos pensamientos, habla mal del prójimo, y eso sin considerar los delitos comunes: asesinato, asalto, narcotráfico, prostitución, cuántas cosas malas que hace la humanidad, y al día. Y todo ese peso lo cargó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido por la culpa de ese pecado, pero nunca olvidemos que fue él mismo quien se entregó en un sacrificio vivo por cada uno de nosotros. No abrió su boca. Él podía defenderse. Las acusaciones que levantaron contra él eran falsas, eran calumnias. Fue interrogado por las autoridades, pero él enmudeció, cayó, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Porque él estaba para entregarse, él quiso entregarse. Si él no lo hacía, no podíamos ser salvos. Enmudeció y no abrió su boca ante el Sanedrín, ante Pilatos, calladito. Luego pasamos al versículo 8, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió la boca. Con violencia mediante juicio fue quitado. Esta traducción es un poco más fiel que la Reina Valera. Nos dice claramente: con violencia mediante juicio fue quitado. En la otra versión dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Y nos dice también: y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Mientras que la violencia lo llevó a esta situación, fue juzgado injustamente. Prefirieron a Barrabás en lugar de a Jesús. Hasta el pueblo, a la hora de juzgar, toda la nación lo acusó. No solo fueron los sumos sacerdotes, no solo fueron las autoridades romanas, fue también todo el pueblo quien permitió que el juicio se ponga contra él. Con violencia mediante juicio fue quitado, murió, fue arrancado de entre nosotros. Y sin embargo, de su generación, de la gente que vivió con él, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra y de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Muchos de ellos no entendieron lo que pasaba, porque no creían, porque pensaban algo distinto. No testificaron, muy pocos. Por eso se hace esa pregunta. La respuesta sería: sus discípulos de su generación. Comparados con el resto de la nación, poquísimos. Después de muerto, dice el versículo 9, dispusieron su sepultura con los impíos. Sí, lo colgaron entre dos ladrones, dos criminales que merecían la muerte. Allí lo humillaron, en medio de toda la maldad, allí lo pusieron para que la gente lo relacione y diga que era tan malo como esos hombres. Sin embargo, nos dice que con el rico fue su tumba, la tumba de José de Arimatea, el discípulo escondido, el hombre rico. Eso lo encontramos en Mateo 27, versículo 38 y del 57 al 60.
Todo esto pasó y nos dice el versículo 9 mismo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como nos decía Pedro, ¿no? 1 Pedro 2, 21, 22. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, tuvo que sufrir esa muerte humillante por usted y por mí. Con todo esto, dice la Reina Valera, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La que estamos usando, la literal, nos dice la textual, plugo a Jehová quebrantarlo. Esto quiere decir que el Señor, Dios Padre, no quiso ver ahí a Jesús. Por eso apartó de él su rostro. Permitió que fuera quebrantado, que sea sometido a padecimiento, porque había que pagar el precio. Si no pasaba eso con Jesucristo, no habríamos arreglado cuentas con Dios Padre por medio de él. No habría paz entre Dios y el hombre. Seguiríamos separados del Señor. Por eso el Padre permitió que esto pase. Ahí acababa supuestamente la historia, pero no. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, y miren qué claro lo dice, sacrificio expiatorio, un sacrificio para pagar por los pecados, verá a su descendencia. ¿Cómo puede alguien que muere ver a su descendencia? Porque no se quedó en esa cruz ni en esa tumba, porque Él resucitó. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová triunfará en su mano. De esa descendencia que Jesús ha visto estamos nosotros, el Israel espiritual. Todos los cristianos somos la descendencia que Jesús ve y vive día sin fin, la eternidad de nuestro Salvador Jesucristo. Y la voluntad de Dios triunfará en su mano. Veíamos que la prosperidad de alguien, en uno de los mensajes últimos que tuvimos, se debería medir en la efectividad que tiene el Hijo de Dios al obedecer los mandamientos, al cumplir la voluntad, al servir al Padre. Allí se mide la prosperidad de alguien, en la eficacia de su labor. Y aquí vemos la voluntad de Dios triunfará en su mano, triunfo, victoria, triunfo sobre lo malo, sirviendo, obedeciendo. A veces nosotros queremos hablar de vivir en victoria. La gente dice vivir en victoria y piensan que vivir en victoria es estar sano, es hacerse rico, es tener éxito, es tener fama. No, vivir en victoria es tener éxito sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios Padre. Porque ese ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo, triunfando. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz. La luz la ven los vivos, verá la eternidad y verá nuevamente a su Padre. Gracias a la aflicción, verá la luz y quedará satisfecho, como cuando dice, consumado es. Está satisfecho, está cumplido, se ve la luz, el triunfo de Cristo en la cruz. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos. Y ahí estamos usted y yo. No porque nosotros seamos justos, sino porque Él, el justo, nos ha justificado. Y esa justificación nos convierte en hijos de Dios y nos da vida eterna, vida en abundancia. Y cargará con los pecados de ellos. Ya nosotros estamos libres de la carga del pecado. Por eso el creyente ya no puede vivir como un pecador. El pecador es como un burrito lleno de mucho peso, de mucha carga, que ya no puede moverse. Pero nosotros estamos libres de ese peso. Ya no podemos estar ahí agobiados por la maldad en nuestras vidas. El Señor Jesús cargó con eso, pagó el precio, nos libró del pecado. Somos santos, separados del pecado.
Y así debemos vivir. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Señor Jesús comparte con nosotros todo. Está entre los nombres más grandes, el más grande de todos. Él reparte, Él administra, Él entrega, Él otorga, Él castiga, Él condiciona. La autoridad total de Él. ¿Por qué? Porque Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores ante el juicio de Dios, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Él oró e intercedió por nosotros. Por eso Él fue contado entre los pecadores, para entendernos, para comprendernos. Al cargar nuestros pecados, aunque Él no pecó, Él lo comprende usted y me comprende a mí. Y en esa comprensión tiene misericordia de nosotros y nos da cada día que amanece una nueva oportunidad para llevar una mejor vida delante del Padre. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Ahora tenemos quien nos comprenda, el perfecto sumo sacerdote Jesucristo. Ese sí nos entiende. De pronto el pastor, el maestro, el misionero, el evangelista, el consejero, usted busca ayuda y no le dan solución. Tal vez no está en ellos la capacidad de comprender, de entender que usted necesita auxilio espiritual, de que le crean cuando usted confiesa haberse arrepentido y empezar una vida nueva. Pero quien lo entiende, quien le cree, quien lo conoce, es el Señor Jesucristo, porque Él pasó todo esto para entenderlo. Él ya cargó sus pecados y Él lo comprende, lo sabe todo. Y Él le quiere dar la oportunidad. Qué mensaje más bello el de este capítulo 53. Tan maravilloso y de tanta esperanza para nosotros. 8 siglos antes ya estaba detallado todo esto para complementar lo que nos dice el Evangelio. Mis queridos hermanos, les ruego analizar varias veces este capítulo y ahí ir descubriendo más de Jesucristo, conociéndolo más. Una biografía escrita antes de que Él naciera es interesantísimo, ¿no? Compleméntelo con lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que así aprenda más de nuestro Señor Jesucristo. Y no se deje llevar pueden ser bien intencionadas, producciones de televisión o cinematográficas que nos muestran distorsiones de la realidad bíblica. Usted no necesita eso, usted lo que necesita es estudiar la Biblia, estudiar Isaías 53 y estudiar el Evangelio en sus 4 escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para usted llegar a conocer realmente a Jesucristo de antes y después de su vida. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Tenemos el regalo más maravilloso que no merecemos, que el justo haya cargado con su pecado y mi pecado para ser libres y para vivir en libertad. Libres del pecado para hacer la voluntad de Dios, para ser eficaces y tener triunfo, victoria, sirviendo a Dios. No se olviden revisar el texto y revisando el capítulo 54 para la próxima semana. Y cualquier duda o comentario en el grupo de estudio de WhatsApp. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.